Y bueno, ahora les voy a hablar de algo con lo que me encontré el día de hoy, algo que adquirí y pues se encuentra dentro de esta bolsa. Son unos libros que me vendió mi amiga Mesli y su amigo y amigo también mío, Daniel. Primero les voy a mostrar los dos que me vendió Daniel. Entonces, pues bueno, para que ustedes los vean conmigo. El primero es este, que se llama Rincones y Rinconadas de Guadalajara. Por el nombre me imagino que versa sobre algunos lugares que existen en la ciudad de Guadalajara. Bueno, igual es un libro que fue escrito como en los 80s. Entonces, pues me imagino que en la Guadalajara más tradicional, por así decirlo, ¿no? Tal vez algunos lugares en el centro. ¿Quién sabe? Este es uno de los que me vendió Daniel y el otro es este. Este es un clásico, El mundo de Sofía. Es una novela, bueno, como dice aquí, como su nombre lo indica, novela sobre la historia de la filosofía. Es un clásico para las personas que se quieran adentrar en el mundo de la filosofía. Y la verdad es que yo le he tenido ganas a este libro, nomás no lo había podido leer. La verdad es que de filosofía me gusta la filosofía, pero la verdad es que no sé tanto de filosofía, no he leído mucho de filosofía. Entonces pues creo que esta es una buena manera de comenzar. Y bueno, estos dos libros me los vendió Daniel por 150 pesos. Entonces pues, están muy barato realmente. Por lo menos la edición está súper bonita. Y es también el de Rinconadas de Guadalajara, ¿no? Y bueno, ahora todo el resto de libros pues son los que me vendió Mescli. Y pues bueno, voy a comenzar a mostrarles. El primero es este, chiquito amarillo, que se llama El liberalismo y el campesinado en el centro de México, de 1850 a 1876. Bueno, me imagino que es en un contexto de pues la confrontación que había entre liberales y conservadores, ¿no? Que incluso llevó a las leyes de reforma y posteriormente a la guerra de reforma. Y bueno, o sea, si abarca hasta el 76, imagino que también habla de la intervención francesa en México, ¿no? La segunda intervención francesa en México que trajo o que llevó al imperio de Maximiliano de Hamburgo, ¿no? Entonces, pues a ver qué, me imagino que es pura historia, entonces, ¿no? El siguiente es este, que es el ideario político de Lázaro Cárdenas, básicamente. Lázaro Cárdenas, si mal no recuerdo, fue presidente de México de 1934 a 1940. Él es conocido popularmente por la expropiación petrolera que hizo. Sin embargo, pues también hay otros hechos, ¿no? Que realizó durante su sexenio en lo que gobernó México. Ejemplo, pues según tengo entendido, hizo una reforma para extender el poder presidencial a 6 años, antes duraban 4. Sin embargo, pues también tuvo como presidente otros planteamientos, ¿no? Que incluso puede ser visto también la institucionalización, perdón, del partido triunfante de la Revolución Mexicana, que es el Partido Revolucionario Institucional, el actual PRI. Pues también dio este cambio, ¿no? E incluso Lázaro Cárdenas pues continuó pesando en la escena política. Después de Lázaro Cárdenas entró al poder Manuel Ávila Camacho y bueno, durante Ávila Camacho le tocó lidiar básicamente con la Segunda Guerra Mundial, y durante ese periodo pues Lázaro Cárdenas era secretario de Defensa porque era un general de la Revolución Mexicana, o sea, que había participado en la Revolución Mexicana. Y pues ahí también sobre la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial, pues hablamos del Escuadrón 201, ¿no? Que fue apoyar a los países aliados y que estuvo combatiendo en Filipinas, ¿no? Entonces, pues a ver qué onda, está chiquito, imagino que es de historia y también un poquito de ciencia política, ideales y todo eso, de pues este personaje que fue Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, el siguiente es este de Martin Luther King. Él fue uno de los impulsores de los movimientos de los afroamericanos por sus derechos civiles. Recordemos que había un contexto de discriminación racial y segregación racial en los Estados Unidos,
Incluso después de que formalmente se había abolido la esclavitud, pues el racismo seguía estando muy presente, ¿no? Y a las comunidades afroamericanas, pues no, o sea, no gozaban de los mismos derechos que el resto de las poblaciones, ¿no? Especialmente las poblaciones blancas. Entonces, pues este fue uno de los impulsores de estos movimientos para pues que detonaron una mayor cantidad de derechos para las personas afroamericanas. Tiene un discurso muy bueno, Martin Luther King, que se lo recomiendo, se llama Had a Dream. Tuve un sueño y lo dio frente a la Casa Blanca. Está muy bueno, es muy muy bueno ese discurso. Pues aquí me imagino que vienen algunos de sus planteamientos, entonces me interesa muchísimo. El siguiente, wow, también es de mi interés. Cuando lo vi dije, oh, qué precioso. De hecho aquí tiene los post-its de pues, Mesli, me imagino. Y se llama La Cultura. A lo que he visto, pues básicamente habla de manera general de historia, de arte, de filosofía, de ciencias políticas, de literatura, de música, ¿no? Entonces, pues son temas muy, muy variados los que se abordan aquí. Entonces, pues la verdad es que también le traigo muchísimas ganas a este libro. Me siento muy emocionado por haberlo conseguido. Y entonces, pues ya, a ver qué onda en La Cultura. El siguiente se llama Cabe los Límites. Dice escrito sobre la filosofía natural desde la ontología estética. Si les soy honesto, no sé de qué vaya. Como les digo, la filosofía es algo que me interesa y me interesa muchísimo, pero definitivamente no sé, o sea, no sé mucho. Y cuestiones ya más específicas de la disciplina de la filosofía, pues menos. Entonces la verdad es que no tengo la menor idea de qué vaya este libro, pero pues estaba en el paquete que me ofreció Mesli, entonces pues yo creo que primero voy a leer El Mundo de Sofía y después tendré seguramente que leer más cosas para poder medianamente entender pero pues ahí habré de guardarlo entonces. Aquí está, cabe los límites. El siguiente es del Fondo de Cultura Económica. Se llama Responsabilidad de los Servidores Públicos del Castigo a la Confianza, de Ana Elena Fierro. Ese libro me imagino que es más de ciencia política y a lo que tengo entendido pues habla de la ética y el problema de la corrupción, ¿no? Por lo menos en contextos en el contexto mexicano la corrupción es un problema muy muy presente en la política, entonces pues no sé, tal vez en este libro se aborde eso, según lo poco que revisé. Entonces, pues aquí está. Ok, el siguiente es que me emociona también, es Cuentos de Jóvenes sobre Personas Refugiadas. Según tengo entendido, es una recopilación de relatos que fueron hechos por jóvenes. Esta recopilación fue organizada por la ACNUR, que pues es básicamente la agencia que tiene la ONU, ¿no? Para los refugiados. Entonces, pues esto es un programa donde se incita a los jóvenes a hacer cuentos sobre las personas refugiadas. Entonces, esta es una compilación de los cuentos ganadores en el año 2010. Entonces, le tengo muchas ganas y la verdad es que está súper cortito. Entonces, a ver qué. Y bueno, ahora tenemos que se llama Familia y Sociedad. Recordemos que la familia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad en el sentido de que es el lugar en el cual el ser humano pues convive con otras personas, no en primera instancia, y pues para la sociología, para la teoría social y política, la familia tiene un peso enorme, ¿no? Desde una visión histórica de la creación del Estado, pues son las bases pues de la creación del Estado, ¿no? Entendido al Estado como lo es actualmente. Sin embargo, lo que veo, pues el autor, que es Jorge Sánchez Azcona, hace una crítica a la familia y habla de nuevos planteamientos sobre pues lo que debiera ser o lo que debiera representar la familia en pro de una mejor sociedad, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal. Imagino que también tiene de antropología un poquito, aunque quién sabe. Y bueno, ese también me emociona mucho, es el Disfraces de Leviatán, se llama, es de Juan Carlos Monedero, es un politólogo
que yo tuve el placer de conocerlo en un seminario que hubo, creo que fue como en junio del 2020. En el contexto de la pandemia, en la UNAM se organizó un pequeño webinario en donde estuvo este hombre, y pues la verdad es que es un politólogo muy inteligente, muy brillante, y de hecho me llama muchísimo la atención la portada de aquí de Leviatán. Recordemos que Leviatán pues fue una obra que escribió Hobbes en el siglo XVII, si mal no recuerdo, para, bueno, hablar de esta visión realista del Estado, ¿no? De este ente que estaba lleno de poder, por así decirlo. Sin embargo, pues a lo que veo aquí, de hecho, como pueden ver en la parte de abajo, este va a hablar del poder del Estado en un contexto de un mundo globalizado, ¿no? Un mundo en donde las fronteras cada vez se difuminan más y más, y donde pareciera que el Estado pierde protagonismo, ¿no? Dentro de esa globalización. Entonces, pues también me llama muchísimo la atención y la portada me atrapó sinceramente. Pues es que incluso vean, aquí hay una Coca-Cola de este lado. Y pues no sé, a ver qué tal. Pero bueno, vamos con el siguiente, que ya se está acabando, por fin. Este es México Bárbaro, un clásico de la historia, es de John K. Turner. Según tengo entendido, este hombre fue un estadounidense que le tocó visitar México durante el periodo del Porfiriato. Entonces le tocó, pues básicamente ver, ¿no? Cómo estaba la situación de terrible durante el gobierno, la dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años. Entonces, bueno, aquí, según estoy viendo, se enfoca un poco más en un pueblo que se llama los Yaquis, y que es uno de los pueblos originarios que viven en el norte de México. Sin embargo, pues habla de los mexicanos en general, ¿no? Recordemos que la situación que se vivía en el Porfiriato, pues es lo que motivó en primera instancia a que las élites buscaran un cambio político, ¿no? Y que terminó denotando en la Revolución Mexicana, que de hecho ese fue el primer objetivo de la Revolución Mexicana, el primer objetivo general, en lograr que Díaz se fuera del poder. Y bueno, fue un objetivo que realmente duró unos cuantos meses. Duró en 1911, pues Díaz renuncia y se va a París, donde muere en 1915, según yo. Y la revolución continuó, y de hecho hay un gran debate sobre en qué momento terminó la Revolución Mexicana, ¿no? Si terminó en 1917, cuando se firmó la Constitución, más bien cuando se creó la Constitución mexicana, que continúa vigente, evidentemente con muchas modificaciones, pero sigue vigente, en ese esfuerzo de Venustiano Carranza por crear pues una constitución, o incluso hay personas que le largan a la revolución de la huertista, incluso a la guerra cristera, o incluso al gobierno de Cárdenas, ¿no? Y hay personas que pues mantienen, o sea, que plantean que la Revolución Mexicana en realidad se alargó y se convirtió en algo que se llama la Guerra Sucia, que fue, pues fue un periodo de guerras que hubo en México. Disculpen el ruido, jeje. Fue un periodo de guerrilla que hubo en México, la Guerra Sucia, de la cual no se habla tanto en los libros de historia convencionales, ¿no? Entonces, de hecho, tengo un libro ahí muy bueno que se llama México Armado, que habla sobre estas cuestiones de la Guerra Sucia, y pues es muy interesante porque es otra cara que no se ve en la historia que se nos enseña, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté mucho. México Bárbaro pues expone las terribles condiciones que se vivían durante el periodo de Porfirio Díaz, en el Porfiriato. Y bueno, aquí tengo otro que se llama Historia de la Revolución Mexicana. Igual manera, pues continuando con los estudios de la Revolución Mexicana, lo que me di cuenta de esto es que esta es una... De hecho, miren, en la portada está Miguel de la Madrid, que fue presidente de México de 1982 al 88. Y según veo, este libro habla así de la Revolución Mexicana, pero llega o se extiende hasta este periodo de Miguel de la Madrid, que Miguel de la Madrid pues fue presidente de México después de López Portillo. Recordemos que al final de López Portillo se vino una crisis económica. Tenemos el discurso de López Portillo diciendo que va a defender el peso como un perro, pero pues evidentemente no pudo, y México entró a un periodo
de neoliberalización, de apertura de fronteras económicas, que comenzó con, pues, hay debate, claro, pero Miguel de la Madrid definitivamente le dio un impulso a este periodo neoliberal en México que se vería reforzado todavía más con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, pues este libro, pues trata que ese periodo como 80 años, no, 70 años más o menos, que fue de 1910 a pues los 80s, según veo. Entonces, pues aquí está. Igual, me imagino que funciona para comprender un poco la historia del sistema político mexicano. Y el último es este que se llama Ética y Filosofía Política. Según tengo entendido, pues habla de filosofar políticamente en el sentido de buscar una ética y en base a ella tomar decisiones colectivas, ¿no? En torno a temas que pues actualmente son muy controversiales, ¿no? Como la eutanasia, el aborto, pero pues también hay otros temas, la cuestión ecológica también se debate aquí. De hecho, este libro, cuando lo vi, me recordó un poquito un pequeño curso que tomé en la Universidad de Harvard, que fue precisamente sobre filosofía política con el profesor Michael Sandel, que es un filósofo contemporáneo estadounidense muy reconocido. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, como les digo, en este curso vimos precisamente esta ética, pero si les soy honesto, pues ese curso se enfocó más en la filosofía liberal. Entonces, pues a ver qué onda con este librito. Y bueno, ya para finalizar, les muestro todos estos libros que les acabé de mostrar, que son los de Mesli, los que me vendió Mesli. Y les cuento que por todos estos solamente tuve que pagar 150 pesos. Entonces, tanto por este montón que ven aquí, como por estos dos, en total gasté 300 pesos. Que pues ahora vamos a contarlos a ver cuántos son en total, porque ni yo los he contado, creo. A ver, deja abro esta bolsita. Ok, uno. La abro mejor. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, pues, muchas gracias por escucharme. Igual si estoy pensando en que tal vez cuando vaya terminando estos libros o parte de los libros pueda hacerles pues un poquito de reseñas. Y pues bueno, si quieren ver más, suscríbanse para y activen las notificaciones. La verdad es que, como les digo, no se me hace difícil estarle subiendo contenido diario, y de nueva cuenta una disculpa por no editarlo, es que estudio también y me quita el tiempo bastante. Pero bueno, espero que se la hayan pasado chido.